Perfecto. Se supone que ya estemos en vivo o al aire. Eh, Bienvenidos a todos a otro episodio de Explorando Mitos. Obviamente, este servidor, Jermaine Leroy, aquí para servirle. En el día de hoy vamos a estar con Luis Armando Padilla. Posiblemente, no sé si hayan otros miembros que se vayan a unir. Mientras tanto, vamos a estar nosotros dos, ¿verdad? Dialogando sobre ciertos temas. El video de hoy va a ser realmente tema abierto, ¿verdad? Armando va a estar trayendo unas temáticas para pues, dialogarlas y discutirlas, así que sin quitarle obviamente mucho tiempo a él, le voy a dar la oportunidad para que pueda entonces expresar qué es la temática que vamos a estar dialogando hoy. Armando, cuando pueda. Sí, buenas noches a todos. Bueno, o buenos días para cuando vean el video. Esto surgió ayer una temática con Irán. No sé si vaya a entrar quizás. Si no, pues vea el video. Muy interesante que tiene que ver con los libros sagrados de las religiones, pero eh, particularmente con la Biblia. Esto, y quiero exponer un punto, ¿verdad? De cómo, um, aunque parezca antagónico, cómo los libros sagrados pueden llevarnos a entender cómo en vez de uno poder creer en la deidad, negarla. Es decir, en los libros sagrados también dan pie de base para uno objetivar sobre el ateísmo. Eh, Me explico. Esto, por ejemplo, tenemos las Vedas, ¿verdad? Tenemos las Vedas, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, um, el Corán, etcétera. Todos son libros religiosos, sagrados, ¿verdad? Para sus pertenecientes creencias y religiones. Y obviamente la Biblia. Esto, y todos merecen un respeto. Y todos están dialogando y creando, ¿verdad? Unos mitos y un entorno a favor de su cosmovisión cultural religiosa. Pero entonces, eh, cuando leemos la Biblia y aceptamos al Dios de la Biblia, automáticamente rechazamos los demás libros sagrados. Porque, um, por muchas razones, por ejemplo, depende de la escuela con que a la escuela que vayamos, o la catequesis, o la escuela dominical, etcétera, donde pues la Biblia es el libro, ¿verdad? Inspirado, así empezó el tema ayer, inspirado por Dios, el libro inefable, etcétera. Y los demás libros que, pues, no tienen la inefabilidad o la inspiración, simplemente son libros sagrados, simplemente son libros, ¿verdad?, que explican ciertos dioses ajenos, dioses falsos, etcétera. Y ese postulado, entonces, cuando uno es pequeño, joven, o pues no tiene mucha, todavía la fe es menor, o aún no ha crecido, pues uno lo acepta, ¿verdad? Asiente con la cabeza. Pero ya cuando crece, madura o estudia, viene el question mark. Entonces vienen otras preguntas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Igual que los que tienen esos libros sagrados, ¿verdad? Como las Vedas, el Corán, Bhagavad Gita, quizás ellos ignoran el Dios de los judíos, ¿verdad? Quizás ellos ignoran entonces también a Jesucristo, porque no lo han leído. Y a eso es lo que yo me refiero, que
Los dioses están en un libro. Si tú quitas los libros, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Entonces, no quiero tampoco entrar por medio de la conquista, es decir, ¿verdad? Ya sabemos cómo vinieron los españoles y entregaron la Biblia. Entonces, cuando entregan la Biblia al indígena, ¿verdad? Mira, el indígena mira para el lado con la Biblia en la mano, pero entonces los españoles se quedaron con las tierras. Y no quiero llegar a ese otro nivel, quiero quedarme como explicando precisamente cómo conocer a Dios sin el libro. Entonces, por eso es que da pie de base tú hacerte las preguntas correspondientes sobre qué está pasando aquí. O sea, cuando yo leo Génesis y acabo Apocalipsis, se acabó. Se acabaron los milagros, se acabó un mal que se abre, se acabó aquel que vuela, um, el muerto resucita, se acabaron los grandes cuentos. Ya no existen. Entonces te dicen, ah, que eso fue un tiempo en pasado. Sí, pero la vida continúa. O sea, la Biblia está escrita en, qué sé yo, eso cogió unos 5.000 años. ¿De cuánto llevamos ya en la humanidad? Con 600.000. Entonces, tú me dices que 5.000 años ya eso pasó y ahora todos los demás que te pintan que, te dicen que es una nueva gracia, que simplemente hay que esperar por Jesús, etcétera. Esas son las deshonestidades que yo voy más o menos preguntándome y dialogando con esto. O sea, cuando tú miras bien estos libros, lo que están explicando es cómo Dios se relaciona con la cultura. Si tú quitas los libros sagrados, no hay dioses. No, no hay dioses porque precisamente porque escribieron, por eso es que hay que tener cuidado con la inspiración, porque quien escribe son los seres humanos. O sea, eh, el Corán te va a decir que el ángel Gabriel bajó y escribió el Corán. ¿Está de ti tú creer eso? ¿O está de ti tú saber que quien escribió es un hombre diciendo eso? Entonces, ¿por qué entonces, ok, yo creo eso, ajá, ¿y dónde está Gabriel? Se perdió, ¿por qué no vuelve a escribir? ¿Por qué no nos enseña el camino? ¿Sí? Entonces, ahí es por donde yo quiero dirigirme. Esto, demostrar que estos libros tuvieron un tiempo específico porque ellos estaban, ¿verdad? Tratando de fundamentar su cultura y su religión. Y obviamente trataban, obviamente, los mitos fundacionales, pero a la misma vez ponían de por medio a sus dioses. Entonces decían que los dioses mandaron, los dioses dijeron, los dioses enviaron mandamientos, etcétera, y la ley, etcétera. Pero ¿fue realmente así? Y ahí es que cuando tú te haces esa pregunta, ¿verdad? Todo cambia. Porque tú dices, pero ¿y si no fueron los dioses? Simplemente son ellos diciendo que fueron los dioses. Porque están tratando de fundamentarlo. De hecho, la Biblia confirma lo que yo estoy diciendo. Cuando lees Isaías, etcétera. Por ejemplo, Dios demanda sacrificio. O sea, Dios demanda que tú tengas que poner un cordero, matarlo y esa sangre, ese humo, como dice que es olor grato a Jehová. ¿Tiene sentido eso? Entonces tú sigues haciéndote las preguntas. Dios es celoso. Dios, cuando tú estudias bien las características de Dios, estás viendo un hombre detrás, que Dios escribió con su mano los 10 mandamientos. Dios tiene mano. Y ahí esas son las claves. Lo que pasa es que no nos enseñan precisamente a tener esta mentalidad heterodoxa. Entonces ahí es que tú descubres que no es Dios, es el hombre escribiendo y poniendo a Dios al frente de él. Um, pero, ¿verdad? Aquellos que amamos la naturaleza, por ejemplo, se nos pinta también, te dicen, pues, ¿dónde está Dios? Pues yo lo puedo ver
en la naturaleza, o sea, un árbol, un río, una playa, y yo siento, cuando me siento en mi espiritualidad, yo puedo decir, pues aquí Él está presente, pero entonces te van a decir, ah, pues tú eres panteísta, porque tú crees o alabas la creación, pero no el que lo creó. Esa es la cuestión, o sea, insistimos en tener a Dios en un libro, porque yo por lo menos estoy admirando lo que veo, lo que tengo en presente a mí, que es natural, que no puedo explicar, que nadie puede explicar. Pero ellos insisten en que tú tienes que adorar lo que no ves, o sea, lo que no ves, pero lo que tú ves, lo que está palpable, lo que no tiene, lo que te inspira, pues sí, a lo que te inspira a precisamente a conectarte con la espiritualidad, a pensar, o sea, eh, a pensar, ¿sabes? El agua es un misterio. Nadie sabe cómo llegó el agua, es un misterio. Y cuando tú piensas en el agua, el mar, la tocas, lo que hace, nosotros somos agua. Y tú haces todas esas preguntas y el agua lo que te crea son poesía, interrogantes, espiritualidad. Pero entonces te dicen que no, que tienes que admirar el agua, pero entonces tienes que darle al que creó el agua. Pero ¿dónde está el que creó el agua? Entonces, por ahí voy, ¿verdad? Lamentablemente nos tiran. Pero eso es lo que yo quiero dar pie, eh, como también el libro sagrado, ¿verdad? Tenemos que eh, reconocer que es muy antiguo, son libros que están explicando eh, cosas que ya han sido superadas. Y además, por ejemplo, son libros culturales, es decir, eh, adiós, es que no te veo. Yo estaba en una página ahora que tuve que mover la pantalla. Entonces, eh, es decir, son libros, por ejemplo, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia tenemos que reconocer que Yahvé es un Dios del Medio Oriente. Hay que reconocer eso. Que Cultural. Jesús tiene, todos los dioses son culturales, pero no lo pensamos, simplemente lo adquirimos. Soy cristiano. Nunca hemos visto cómo llegamos a ser cristianos, simplemente lo aceptamos y ya. Entonces, Jesús tiene un locus theologicus, como se llama, ¿verdad? Que es el Medio Oriente. Pero está supuesto que ya haga mi locus theologicus, porque yo soy latinoamericano y caribeño. O sea, no soy ni centroamericano ni suramericano, soy caribeño. Entonces, tengo unas características que otras personas en el mundo no tienen y que Jesús no tiene. Y precisamente en mi área también hay sus dioses, ¿verdad? Tenemos a Yukiyu, tenemos a Huracán, que ellos no sabían de Jesús para nada, sino que llegan los españoles. Y ahí está la pregunta, ¿verdad? Si tú no me traes el libro, ¿cómo yo sé que Jesús existe? Porque Jesús no va a aparecer y decir, estoy aquí. Es la gran interrogante que tengo. Entonces, claro, te doy la palabra. Gracias. Esto me hizo, o sea, me hace pensar como que el asunto de los apóstoles como una cuestión universal del saber. Por ejemplo, realmente entonces Dios se te tiene que revelar para que, digo, obviamente no, la pregunta no es literal, es metafórica, pero como que Dios se te tiene que revelar en una visión para tú poder realmente creer en Él, porque entonces de otra manera, ¿cómo sabrías de Él si no llega un libro hacia ti? Entonces, ¿cómo? Ya. Sí, por eso. Pero cuando tú lees las revelaciones, teofanías en la Biblia, salsa ardiente, el, el, el siervo de Yahvé, Pablo, ¿verdad? Esas grandes teofanías, ¿dónde están hoy? Es la pregunta. Además,
¿A quién tú le vas a creer una teofanía como tal? Así de magna, hoy día. Lo vas a tildar por loco. Tú, eh, bueno, la teofanía de Constantino, ¿no? Un poco más, casi 600 años después de Pablo, qué sé yo. Eh, que allá, ¿verdad? Vio el sol, se le apareció la cruz. Hoy día todo el mundo sabe que eso fue un cuento chino, ¿verdad? Y que Constantino nunca fue cristiano, y que inventó esa visión. Entonces, ¿por qué? Curiosamente, discúlpame que te interrumpa, curiosamente no sé si sabías que él ya había tenido anteriormente una visión con el dios Apolo sobre una guerra. Ujú. Pero cambió de Este, Dios porque exacto, eso, Apolo no eso era lo vende, que quería llegar. Apolo no vende. Entonces, no sé. Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad? Pues, como yo he tenido mis, obviamente no teofanías. Eh, sí he tenido mis encuentros espirituales donde reconozco, ¿verdad? Ciertos aspectos, ¿verdad? Pero por ahí voy. Es como que cerraste Apocalipsis y toda esta magia, ¿verdad? Toda esta literatura se acabó, porque ahora hay un nuevo capítulo que se llama Iglesia. Entonces la iglesia es la que representa a Jesús en la tierra y hay que esperar que Él vuelva. Ahora, el otro problema es que esos que representan a Jesús en la tierra, ¿verdad? Están divididos, están divididos. Entonces, de un solo libro, ¿verdad? Han sacado 200 doctrinas, no sé de dónde, y han hecho un circo del propio Dios a que se supone que ellos respeten. Esto, que ya tú no sabes en quién creer. Entonces, cada cual tiene sus revelaciones y aquel te dice cuatro cosas. Yo recuerdo cuando yo era niño, a mí me impactó un señor. Este señor yo lo vi tres veces en mi vida, y esto fue como a los 15 años. Y era de estas personas que decían profecía de la Bautista. Se llamaba Andy. Yo tenía terror, terror. ¿Por qué? Porque, mira qué curioso. Él lo que hacía era, en los cultos, nosotros hacíamos cultos en las casas, lo que se llaman las misiones, um, lo hacíamos, yo todavía lo hago aquí, misiones domésticas. Y él se dedicaba al final de, de las 2 horas, ¿verdad?, del servicio, a hacer unas profecías, como que él iba una por persona, me ponía la mano y él te decía todos los ocultos que tú tenías en la vida. Y él sacaba los trapos sucios al aire de todo el mundo. Y en mi ignorancia, obviamente, yo estaba en pecado oculto. ¿Verdad? Yo estaba en pecado oculto. Entonces yo decía, que no llegue donde mí, que no llegue donde mí, porque va a decir todo lo que está oculto. Yo hasta temblaba. Yo le tenía un pánico a ese hombre. Y cada vez que más o menos se acercaba, yo lo que hacía era como que me iba, o pinchaba, pero a la misma vez que no se viera, porque si me veían en esa actitud, es que este tiene un demonio, hay que seguirlo. Entonces yo más o menos sigilosamente jugaba y gracias a Dios nunca me llevó a imponer la mano ni a decir las cuatro cosas que tenía que decir. Pero para mí representa precisamente ese aspecto negativo de sacarle a la persona como... Pero yo era un joven, simplemente vivía un joven. Esto, que era, aquí puede entrelazar la cuestión esta de pecado, que es otro tema. Pero era un joven que, pues, 15 años, un caserío, que era. Entonces, esto, pero obviamente
precisamente me daba miedo porque ya yo había leído la Biblia, ya se da, y yo sabía lo que era pecado y lo que no. Entonces, para mí representaba, ¿verdad? A ver, ¿me escucho? Eh, eh, ¿O no? sí, Ok. esta cuestión de impacto negativo. Eh, sí, ¿no? Tengo una observación, y me parece, y me dices cuán justa es. Creo que tienes entonces un issue o un problema entonces con el aspecto de lo que sería el aspecto de revelación por literatura, que fue parte también de lo que había puesto por escrito. Si tiene, si necesitas que lo exprese mejor, pues lo haría, pero me parece que tienes un entredicho en el aspecto de, bueno, cuánto se puede preservar si esta deidad se está revelando, sea la que fuera, lo que, no- lo que uno pueda guardar para posteridad, y cuánto se puede confiar entonces en la transmisión de lo que en el instante que se reveló, lo que hizo, comunicó. Claro. Bueno, aquí pues, van a diferir de mí, obviamente. Y la Biblia es un libro sagrado, claro que es un libro sagrado para aquellos que crean que es sagrado. Y es un libro um, de postulado de fe, es un libro teológico. Pero no toda la Biblia es palabra de Dios. Por si de ahí te me da la mente. No toda la Biblia es palabra de Dios. Karl Barth inclusive lo dijo, es palabra de Dios en cuanto a ti te corresponda. Esto se explica de la siguiente manera. Um, todos los domingos hay una prédica, hay un sermón, hay un mensaje. Y ese sermón y ese mensaje no es para ti todos los domingos, es para una persona en específica. Y ahí, entonces, palabra de Dios para esa persona. Eso no quiere decir que tú vas a rechazar porque no es para ti. ¿Sí? Ahora, Ujú, son muchos domingos, miles, miles de domingos diciendo que así, porque de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué más tú puedes sacar? Ah, lo importante es la pregunta honesta, ¿verdad? Sabiendo que el es un libro mitológico, que es un libro eh, que tiene un tiempo específico, ¿verdad? La predicación tiene que tener la constancia de eh, a mi persona, ¿verdad? Hoy día, en 2024 y a mi comunidad, a mi persona y a mi comunidad, ¿verdad? ¿Qué me aporta a mí ese pasaje bíblico, eh, suponiendo de Daniel en el pozo de los leones? Esto, ¿qué me aporta a mí, ¿verdad? Eh, para mí, pero este es mi carácter personal, yo estudio la Biblia como un libro de literatura. ujú, Eh, un libro de literatura más. Ahora, es sagrado porque es religioso, es sacro. Sagrado, hay personas, cuando tú hablas de sagrado, las personas piensan en lo angelical y no se puede tocar, no. Es sacro. Y sacro viene del latín, ¿verdad? Sacro es separado de. Entonces, es sagrado porque es separado, estás, tiene la especificidad de hablar de la relación entre un Dios y un pueblo con unos pactos específicos. Por eso es sagrado, porque tiene un tema específico de cómo ese pueblo va increciendo con su deidad. Eso es lo que lo hace único y sagrado, igual que es sagrado los demás libros que he mencionado. Pero en mi carácter, cuando yo me acerco a él a estudiarlo, lo estudio como un libro de literatura. Y quizás eso lo que hace es que yo lo vea distinto al que tiene fe. No es que yo no tenga fe, ¿verdad? Pero obviamente la fe es depositada, ¿verdad? En carácter distinto. Esto, y no es que yo no soy creyente, aunque nadie lo crea.
Bueno, mi creencia es un poco heterodoxa, anarquista, etcétera. Yo no creo, como cree la doctrina eclesiológica, de, que sea fundamentado. Ahora, me he hecho 20.000 preguntas. ¿Por qué necesito a Jesús, suponiendo? Yo me la he hecho, ¿verdad? Pero el tema correspondiente es que este libro, como aquellos otros también, fue escrito con el propósito de que este pueblo tenga identidad religiosa y cultural. Por ejemplo, cuando tú vas a los 10 mandamientos del decálogo, y recuérdate de lo que dijo Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios, Amarás a Jehová tu Dios, Me al Señor cogiste con tu los Dios. calzones abajo. ¿Ah? amarás a Yahweh, Jehová tu Dios, no a Jehová, no al Padre, ¿verdad? Sobre todas Ujú. las cosas, Y amarás a tu ¿no? prójimo como a ti mismo. Sobre esto Vertical, Dios horizontal, está puesto, las leyes y los exacto, profetas. Oye, quiero hacer un exacto, paréntesis aquí rápido, pero eso pero está que no se me bien. olvide. Esto es Eso es, clave. eso está bien, pero ¿amarían a un asesino y un violador como se aman a sí mismos? Y si no, entonces, ¿hasta qué punto aplicamos el amarás a tu prójimo como a ti mismo? Podemos hablar de eso después, cualquier cosa. Sí, sí, no, no, podemos hablarlo Bueno, ahora porque precisamente es se puede hacer un lo que... paréntesis ahora, pero Ok, estamos todavía en un enfoque de solsticio. Se puede tomar como paréntesis. Sí. Jesús está haciendo, ¿verdad?, una hermenéutica de su religión, de su relación, de su religación. Y él utiliza, ¿verdad?, es horizontal y vertical, Ujú, como la cruz. La cruz es un abrazo, vertical al Padre y horizontal a nosotros. ujú, Si no amas, si la ley de Jesús es que tú ames al Padre para que puedas amarte a ti mismo. Y si tú te amas a ti mismo, amas al prójimo. Es la lógica de él. ujú. Y ese prójimo es lo que dice Germán, porque precisamente está supuesto a que perdonemos, porque él perdonó. ¿Y qué perdonó? Pues toda la humanidad, toda la escoria. El que estaba a su izquierda, el que estaba a su derecha. No cuestionó. Y es lo difícil de tú seguir a Jesús. Precisamente esto es a mí lo que me gusta de Jesús. O sea, Jesús es una literatura, ¿verdad?, pero puede ser un Dios. Pero Jesús a mí me enseña a ser un mejor ser humano que no se puede alcanzar, por lo menos yo no lo he alcanzado. Por eso se habla de santidad. Para la Iglesia Católica la santidad se logra, ¿verdad?, con la muerte y unas claves que tienes que haber hecho unos milagros, unas evidencias, etcétera. ¿De dónde sacaron eso? Pues invent, doctrina. Porque Jesús no dijo nada de eso. Ahora, la santidad es separación. Tampoco se habla de santidad como llegar a ser ángeles. No. Es ser un mejor ser humano. Mejor que ayer. Por eso es que yo nunca he querido dejar a Jesús. Porque si lo dejo, ¿qué me queda? Nada, nada mejor. O Porque de es igual bien manera. retante. Como dice Nietzsche, hay dos decálogos. El decálogo no es ese. El decálogo lo que te dice es, léelo, Éxodo 20. Yo soy Jehová celoso. Fuera de mí no hay otro. Y si me dejas, hasta la cuarta generación voy a matar a la mamá, al hermano. ¿Me entiendes? Ese es el decálogo. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando precisamente.
El decálogo no lo escribió Dios para nada, es un ser humano sacerdotal que lo que está haciendo es adoctrinando al pueblo, reconociendo al pueblo que ahora que llegamos a la tierra nueva, que pasamos por el proceso, recuerda que el decálogo se escribe en Babilonia, que nos están dejando escribir, ahora yo tengo que explicar que este es mi único Dios y que es bien celoso, que si tú lo dejas otra vez, te va a pasar esto, esto y esto, y va con ese miedo, mantiene el pueblo, ¿ves? Y está de ti creer si fue Dios que bajó con su dedo y escribió eso, o tú sabes que fue un hombre que escribió eso, pone a Dios de por medio para mantener la cultura, ¿verdad? Porque es parte del proceso de monoteísmo, y escuchar a Jesús, escuchar a Jesús. Jesús está claro, y es judío. O sea, Por eso es parte de la pregunta que te hacía, y decía de cuánto peso o relevancia le das al aspecto de el reclamo que el texto haga y en su aspecto de como revelación divina y dentro de su contenido, lo que quiere establecer. Por eso ujú, si partimos respetando lo- el contexto que hagan los reclamos, sus diferentes textos lógicos, ya entonces empieza la comparativa de la lucha que hacen entre ellos. ¿Por qué? Porque la propia Biblia hace esa lucha teológica cuando extrae de textos y los, los reajusta teológicamente, enfocándonos en Yahvé. Y eso está claro ahí y en el texto. Eso no se discute. ujú, Eso es lo que quería entonces parte de enfatizar de cuánto entonces tanto el que escuche o vea el video, como nosotros que estamos conversando, ¿no? Partimos de la premisa de, muy bien, ¿puedo respetar entonces que la deidad hizo lo que ahí reclama que hizo? Si puedo aceptar eso, ¿qué otras cosas puedo entonces partir de la premisa? ¿A qué claro, llevo el asunto? Este aspecto de la revelación. ujú, Si tengo que partir de la premisa de que la deidad que sea tiene, y su poderío tiene que condescender hasta cierta manera para poder dialogar con nosotros y para que sea comunicable con otros pares, hablar en un lenguaje que sea entendible, tanto para los de la época y nosotros, que al menos es parte del trabajo del exégeta, poder entonces extraer el principio, la verdad que se quiso comunicar para la cultura que está queriendo ahora, hoy en día, hacer uso de ese texto. Y para muestra, ¿ah? Está el efecto que les comparto toda la imagen de la obra de donde saco esta cita. ¿Ah? Lo pueden ver ahí en el chat. De Vishal Mangalwadi, el título del libro dice: El libro que dio forma al mundo, cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. Es un hindú que se volvió creyente, Vishal Mangalwadi, y que empieza diciendo: La Biblia trajo su noción de Dios, el universo y la humanidad a todos los principales idiomas occidentales y de este modo al proceso intelectual del hombre occidental. Desde la invención de la imprenta, la Biblia ha llegado a ser más que la traducción de una literatura oriental antigua. No se ha visto como un libro extranjero y ha sido la fuente y árbitro más asequible, familiar y confiable de las ideas intelectuales, morales y espirituales de Occidente. Eso es partiendo de la premisa, ¿ah? De que una deidad se reveló en una serie de vivencias con este texto y trajo unos ideales que sí se fueron desarrollando.
sí hubo su importancia para nosotros, pero se les reconoce que el contexto cultural era patriarcal en el que nació, y así se iba a tomar muchas de las ideas, pero Pero todo fue eso siendo condescendientes por la época. diste en el clavo, fue patriarcal porque es el Ujú, constructo, exactamente. ¿Qué hacemos con acera? Porque la Biblia demuestra cómo Yahvé está en lucha con ella hasta ujú. sacarla del panorama, lo que demuestra que los dioses son culturales y todos Y eso, cabían ujú. pocket, en acera te cabían, todos los dioses cabían en un bolsillito. Sí, los terafines, si no me equivoco, creo que era, creo que era el término que se me escapa, pero sé que las figuritas que estaban en las casas de Y los ahí es que israelitas, por eso es que cuando él habla de Dios celoso y eso, ¿cómo tú vas a estar celoso de un pocket? Entonces tú no por, cabes en el universo. ¿Por qué? Porque es el constructo. pero parte de la idea, si conoces el trasfondo de por qué es celoso, ¿por qué? Porque existía el ritual de que ahora esta figura es la representación física y ahí está encapsulada la deidad en ese momento. Y eso se le conoce por los rituales que se tienen de egipcios de la apertura de la boca y cómo Es ahora que la deidad toma residencia en esa figura. y precisamente la diosa, la representación de las diosas eran femeninas al principio. Ujú. Luego se masculinizó, que es otro problema de hablar de la sexualidad de Dios. Pero sí, Pero ujú, creer que la Biblia es inspirada de esa manera es igual que creer en el Corán, que Gabriel bajó y escribió el Corán. No hay diferencia alguna. de ahí Um, simplemente parte la diferencia de la intercomunicación entre tanto la persona de los dos creyentes y la verdad es que están reclamando cada uno. Es claro. simplemente siempre Ahora, ha habido el conflicto de las ideas. La piscina de ideas ha estado siempre disponible para uno zambullirse e interactuar. Eso claro. siempre ha existido. Ahí está en la Biblia, ya presente. Ahí está el Corán, como está haciendo su apropiación de los textos de la Biblia y haciendo sus reformulaciones teológicas. Pero Y una la cosa Biblia, no quita de cuántos. la Biblia no es inagotable, es inagotable, es interesante porque tú puedes estar años. Hay doctorados en la Biblia. Ujú. Tú con el Corán te basta un semestre. Con cualquier libro en el mundo te basta un semestre. Tú tienes que hacer un doctorado en Biblia y no te basta. Eso no implica que sea divino, implica que es un libro complejo, digno de evaluar, de una literatura vasta, muy exquisita, ¿verdad? Um, de respeto, pero a la misma vez hay, hay, hay que ser honestos también, especialmente cuando se predica la Biblia, porque todo predicador simplemente va al texto a predicar, a exponer, sacar las ideas de un texto que hace más de 3.000 años se escribió y tratar de localizarlo hoy. Y hay que ser honestos también en ese aspecto. Por ejemplo, el predicador puede creer que la Biblia es inspirada por Dios, claro, etcétera. Mira, ayer mismo yo vi un video Ujú. de Wanda Rolón y ella dijo, nosotros tenemos el poder de pisotear serpientes y agarrarlas por la cabeza. Y a eso es lo que yo me refiero. Vete, coge una serpiente, vete, coge una víbora, ¿vale? Si tienes el poder. La Ahí sea ella deshonestidad, con Dios, la si le concede en estupidez. ese momento. Exacto, esa es la estupidez que yo me refiero. ¿Cómo tú, cómo poder en los creyentes superar esta estupidez? Y esto no te quita la fe. No se supone que te quite la fe. Um, Se supone que vayas al contexto del libro, del texto, de por qué se dijo esto, etcétera. Y yo sé que no todo el mundo, todos los creyentes tienen que ir a la universidad a estudiar exégesis,
o hacer un bachillerato, una maestría, un doctorado, una sociedad, lo que sea. Tú no están llamados a eso. No todo el mundo está llamando a eso. Y Jesús no lo dijo tampoco. Síganme y estudien 20 doctorados. No. Pero tú tienes que tener una capacidad, por lo menos, de entender tu propio libro religioso. Lo que pasa es que tienen miedo. Si estas personas mandan a la gente a estudiar, se les va a caer el kiosco. Y se les va a caer no por el dinero tan solamente, sino por sus mismas prédicas. Porque van a empezar a cuestionar sus prédicas, como yo lo hice ahora con lo que ella dijo. Porque todos en el video sentaron, sí, amén. Coge la Oye, víbora, no digas amén. No seas estúpido. Coge la víbora con la mano y demuestra que lo que dijo allí Jesús es verdad. ¿Por qué? oye, Porque pero también porque tenemos es el mismo literal. principio. ¿Cómo? No olvides las palabras de Jesús, que no tentarás a Jehová tu Dios. O sea, si se le concede en ese momento a la Ajá, persona tener ese dominio, a Dios que reparta suerte, a él la gloria. Pero si no, bien mismo Jesús nos enseñó, no tentarás a Jehová tu Dios. Y esto se lo dijo en la conversación que narra el texto que tuvo con Satanás en el Pero, desierto. ¿es por el hecho de la tentación o es por el hecho de la tentación a Dios? O de retar a Dios Ah, específicamente. ahí tienes que ver si es por jereta o es por tentación. Y tienes tanto el pasaje que me está diciendo, sin yo tomarla, los idiomas, quedándome solamente con el español, porque no he sido tan responsable para decir más allá de lo que sé del español con el pasaje, ni he hecho una comparativa, para ser Yes. justos, más allá de lo que puedo yo decir ahora. Y es que si tomo y soy creyente, y eh, eso es lo que enseña Jesús, que no tiente a Jehová, pero también me dice Jesús, que tendré la potestad sobre serpientes y que éstas te- tendré dominio de cierta manera sobre ellas, solo Dios sabrá cuántos creyentes Pero van a tener este Luis, dominio y Luis, yo, cuántos ¿qué pasa van a Luis, yo, qué yo caer. pasa con pienso, Pablo? yo pienso que está haciendo más bien el hecho en su crítica y en mi opinión, como cuando Jesús fue a retar la autoridad el sábado. Ujú, ¿Por qué un sábado? Porque habían cosas que eran muy obvias, pero los mismos líderes judíos, por seguir siendo líderes y estaban obviando cosas. Porque, pues, como me explicó Luis una vez, ¿por qué no le contestaron cuando dijo, o sea, no se puede hacer bien un sábado? Nunca le contestaron, no, right? So, yo pienso, no sé, Luis me puede corregir ahí, pero de las conversaciones que obviamente él y yo tenemos, o hemos tenido, yo pienso que su línea de crítica va más alineada a eso, o se puede comparar a eso, no sé. Este, Obviamente sí entiendo lo de no tentarás a Jehová, a Dios, por eso te pregunté, porque es como que es verdad, no tentarás a Jehová, pero sí Jesús reta las autoridades en las cuales este mismo Dios le dio la ley. sí, No pero sé, te mi dejaré opinión. a Luis que responda lo que iba a responder antes de yo decir algo. Sí, pues, siguiendo con la serpiente, al mismo Pablo le picaron la serpiente, casi muere. Recordemos a Moisés con la serpiente, el castigo que enviaron a la serpiente, y que por eso. Entonces, Jesús está hablando de un contexto específico, pero estos predicadores, como la manera que ella habló y lo que tú acabas de decir, es que tenemos el poder de agarrar la serpiente. De hecho, hay un pastor que murió. Ujú. Ahí está el video, búsquenlo en YouTube. No se ve cuando murió en vivo, pero sí se ve cuando cogió la serpiente. Ese es el nivel de estupidez. Porque como la Biblia lo dice, pues yo tengo la potestad de coger la serpiente y la serpiente no va a pie hasta que se murió. ¿Qué pasó él? Y es lo que yo quiero, ¿verdad? Dejar a entender que
no es así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús maldice la higuera, ¿por qué Jesús maldice una higuera? No eres el creador de la naturaleza. Tenía hambre y le dio una rabia. Hay gente que lo ha dicho, tenía hambre y le dio una rabieta. Y sabía que no era season para bear fruit también. Exacto. Pero la maldice, ¿por qué? Porque tiene un Porque, mensaje teológico detrás. exacto, cuando él llega, reconoce que otros pueblos que ha visitado dan de comer, pero Israel no da de comer. No está maldiciendo la higuera, está maldiciendo el fruto de Israel. Y el orden El literario que mismo, le sigue el templo. exacto, exacto. O sea, Jesús tiene una lógica, lo que pasa es que como no tenemos las herramientas, decimos disparates en el altar, y ahí es que, entonces, los que no estudian asientan con la cabeza. Ahí es el aspecto que tomo y es por el aspecto que yo parto de la fe como tal, de tanto honrar el aspecto literal de la lectura que le quiera tomar, pero también honrar el aspecto que el académico va a también a conocer detrás de el contexto literario que se está queriendo comunicar. ¿Por qué? Porque ahí quizás tú y yo no conozcamos de forma directa, pero estoy seguro que van a haber gente que pueda atestiguar de que el pasaje fue verdad para ellos, en sus circunstancias. Y si no me equivoco, creo que había patrística detrás apoyando no, el pasaje que no fuera espurio, porque si no me equivoco también hay contención entre si el pasaje va o no va, dependiendo de los manuscritos. Eso es parte de los pasajes que estoy consciente que hay lucha de que debería o no ser parte, ¿sí? Porque Quiero, está en manuscritos y no está en otros. quiero aprovechar y entrar en el segundo tema, que tiene que ver, estoy entrelazando cómo un tema lleva a otro sin ser tan drástico, y es el pecado. Este tema surgió, y vas a ver que no me voy a mantenerme inclusive en el mismo tema, es como un subtema. El problema del mal en el mundo, esta persona eh, le ataña el problema del mal en el mundo al pecado, específicamente niños raptados era el tema, los niños raptados. A lo cual yo escribí, hay que superar el problema del pecado. Y digo que es el mismo tema porque si la Biblia es, y como libro religioso sagrado, está siendo un constructo, ¿verdad? No vemos el pecado como un constructo, sino como un aspecto teologal. Y hay que recordar que cuando se habla de pecado es teologal, solamente los creyentes reconocen que ciertas X o Y acciones son pecaminosas. El resto del mundo no. A veces tú le hablas a la gente, yo lo he visto, no haga eso que esto es pecado. Y él se queda como que tú me estás hablando a mí. Porque ellos piensan que el resto del mundo reconoce lo que es pecado y lo que no. Pero el pecado es teologal. Es decir, solamente está en el ambiente religioso de la cristiandad o del islam o XY religión. Entonces, ¿cómo que superar el pecado y por qué el pecado? Si es un libro que está haciendo un constructo, ¿verdad? Y está tratando de poner unos niveles morales, ¿cómo a estas alturas tú sigues pensando que el pecado vino porque Adán y Eva desobedecieron? Si tú eres sincero y sabes que Adán y Eva es un mito, ya de por ahí tú tienes que hacer un interrogante sobre el pecado. El mismo Santo Tomás de Aquino con la cuestión del libre albedrío, ¿verdad? Deja otro bochinche, porque entonces tenemos libre albedrío,
para decidir qué hacer. Ajá. Pero si yo no sigo la ley de Dios, Dios lo permite porque es mi libre albedrío, pero me condena por no seguirlo. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? El libre albedrío, ¿verdad? Es contradictorio. Ahora, la base mía es por qué, si Adán y Eva son mitos, por qué seguimos creyendo que el pecado entró por ellos y que se heredó para colmo. Porque Pablo simplemente es lo que dice, ¿verdad? Pablo está repitiendo esa ley, creyendo eso, que el pecado entró por un solo hombre, por una sola mujer, y todo el mundo heredó el pecado. Y eso hoy día hay que Pero superarlo, ujú, no ¿sí? tanto, porque no sé si habéis conocido de un genetista llamado Joshua Swamiras, Ajá, que tiene su obra para lo que sería el Adán genealógico, y simplemente él pone sus cartas sobre la mesa, o sea, y él parte de la premisa, o sea, de sí, pueden haber, pero también tienen que haber otros que existían, porque él lo deja claro, de dos, no puede haber la variedad genética que existe hoy en día, pero hay libertades que puede permitir el texto para ver que había gente fuera del jardín, y eso proporciona la variedad genética para lo que tenemos hoy en día, y tiene unos modelos interesantes de población como tal que ayudaría a eso. So, sería bajo el nombre de Joshua Swamiras, que dice que usa muy bien, sí. pero ¿por qué entonces Caín teme por su vida? Pu- No, Y y él qué lo deja bueno que sobre la lo mesa. trae. Es parte de que, en Ujú, base a eso, esas libertades que tiene esos eventos, de principio, da cabida a que hubieran, pero la singularidad de esta pareja es que, y cae dentro del marco cultural de una pareja singular para trabajar en el templo, que fue exacto. escogida, elegida. ¿Pero de dónde? Dentro de otras que para nosotros, que conocemos como los Homo sapiens, sapiens, Ujú, y dentro de sus justificaciones genéticas, cae, esta fue la pareja, inicial, pero se vino sirviendo también de la piscina genética de la integración con los que estaban fuera del jardín. Esa es simplemente la tesis por encima, pero sí, eso no, es y qué bueno que simplemente lo trae, partiendo de esas libertades. porque precisamente yo voy a decir, Adán y Eva, ok, obviamente no existieron, pero hay una realidad. Hubo un primer hombre y una primera mujer, ¿sí o no? ¿Correcto? Hubo. Vamos a poner que sea un o Australopithecus, o lo que sea. Ese ser que sea, estuvo presente. Y lo que tú has dicho, como dijimos en el último encuentro, ¿qué es el mito? Tratar de explicar para ellos lo que no entienden. Entonces ellos están explicando que sí, realmente hubo un primer ser humano, él y ella, pero viene el constructo social, el pecado. Ellos desobedecieron, porque tienen que controlarnos, ¿entiendes? Ellos No tienen que tanto. controlarnos, porque el pecado es que desobedecer. Entonces, viene un Dios, pone un árbol, obviamente el árbol en mi estudio, pues sé que es acera, hay que no puede refutarme lo que sea. La cuestión es que pone una traba, sabiendo que el ser humano iba a caer. ¿Qué Dios es ese? No es el Dios ese, es el constructor, él está construyendo cómo este ser humano tiene que caer para yo poner pecado, porque tengo que alinear todo, ¿sí? Pero nos creemos que literalmente Dios puso a Adán, puso a Eva, y la serpiente habló. Ahí es que yo voy más o menos delineando
Y esto no Y puede es, quitar la fe. y ese es el aspecto de Y este dónde está astrólogo, tanto la fe o exacto. el aspecto de cómo quieres tratar el texto. Y es peor porque tú sabes que ese Australopithecus, obviamente apenas se comunicaba, estaban empezando a comunicarse con, obviamente es peor, sería, la acción sería peor de ese Dios. Pero By the ese es el way, aspecto que tienes que esto tomar en primero, cuenta, el desarrollo genético, porque no exacto. estamos para... Tú pusiste el Australopithecus. Este maestro está partiendo de la premisa, o sea, de que sí hubo ese desarrollo evolutivo, pero hubo en un Sí, sí. momento del desarrollo que Dios, Dios impuso de que tomó de la tierra y creó al hombre. So, no lo creó de la nada. So, ¿qué puedo tomar eso? Que lo tomó de los homos que estaban siendo desarrollados de forma evolutiva y escogió a uno específico para empezar el trabajo y desarrolló con ese a la Eva. Y Digo, eso es tomando dentro de esa pero, piscina exacto, de, pero sería una postura creacionista lo que estás diciendo. si quieres ser Porque estás creacionista hablando del vieja o polvo, creacionista nueva, cae estás dentro de ambos hablando de porque él que, los deja ahí. exacto, exacto, pero estás hablando de polvo, de que todos estos están, pero lo saco de un polvo. Yo estoy Correcto. hablando Y de es una simplemente, evolución ujú, sí, concreta. sí, Porque no, sí. inclusive la evolución demuestra, por cientos y miles de años, no hubo un Dios. Y no podían ni hablar, ni con qué Dios iban a creer. ¿Dónde estaba Jeremy, Dios? No ibas a había un decir, libro. No había un libro. ¿Dónde estaba Dios? antes que nada, Jeremy, ¿ibas a decir algo? Pensé que habías levantado que ibas a compartir Ah, algo ok. por ahí. Dios comienza a estar precisamente cuando comienza la escritura. Dios es un libro, ¿sí? Porque es el único medio para que tú puedas transportarlo. Tu Dios específico. Para Te hice mantener la una pregunta, idea en te común, hice sí. te hice la pregunta ayer si tú habías leído esos libros sagrados. Obviamente, con que sepa los nombres basta, Ujú. porque si lo has leído o no, igual es la contestación. Tú has escogido el Dios de la Biblia. Por lo tanto, eres ateo de aquellos dioses. Los libros, los dioses son libros. Y ellos tienen sus libros sagrados, nosotros tenemos el nuestro. No podemos imponer nuestro libro por sobre ellos. Y es el mal que nosotros también tenemos. Y esa es, La conquista, porque creemos que nuestro Dios es único y verdadero. y esa es la falacia o el término filosófico de la falacia etnocentrista, que creo Claro. algo por donde nací. Ujú, Y eso es una falacia, o sea, filosófica, que se cae de la mata, porque tanto personas que nacen en un contexto cristiano I mean, adoptan otras pero, creencias. pero que, claro. ¿verdad? Con mucho respeto te pregunto, ¿tus papás qué religión son? Eso cae dentro de la misma falacia. O No, sea, no, y aún así, pero, porque ujú, pregunto, porque, por ejemplo, tú puedes escoger, siendo de adulto, la religión que tú Ujú, quieras, correcto. pero eso no quita el hecho de que hay unos hechos en sí, de que Ah, no, claro. hay unas religiones predominantes hegemónica. sobre otras. Por Ajá. ejemplo, pues obviamente aquí en Puerto Rico a la gente normalmente no se le inculca el budismo ni nada de eso. ¿Por No. qué? Porque hay unas denominaciones que predominan sobre otras. Ujú. No, la hegemonía es el problema. Es como la diferencia entre un lenguaje y un dialecto. Es lo que pasa entre la espiritualidad y la religión. El lenguaje simplemente lo que se diferencia del dialecto es que tiene una regla, una escritura y un libro. Los que hablan dialecto no tienen libros. Entonces, está la religión hegemónica y están las espiritualidades menores, entre comillas. Y ahí están las que, las africanas que diabolizan. Ah, Santería, eso es diabólico, ¿ves? ujú. Entonces, tenemos colegios bautistas, católicos. Bueno, pues un colegio budista, gritan.
y se les olvida el mismo derecho que tiene todo el ser humano de tener su espiritualidad. Eso es lo que yo quiero. Y te lo digo como cristiano. Y el que se quiera reír, se ríe. Porque mi Cristo, ¿verdad? Es el de los evangelios. Pero hay que superar tantas cosas que a mí me da vergüenza. Por eso es que yo he decidido, ¿verdad? Es tener yo mismo, crecer. Porque si yo no crezco por mí, el sistema eclesial no te va a dejar. Entonces, hay que ser realista con ciertas cosas. Y aquí yo puedo brincar el tercer tema, sabiamente, que sería precisamente, pero podemos seguir la misma Biblia porque es pactos. Pactos, y ahí podemos entrar en la mitología, que es lo que dijo Jonathan entre lo que está sucediendo hoy día eh, con la comunidad LGTB y los pactos. O sea, volvemos a lo mismo. Hay que recordar también que la Biblia no toca temas para nada contemporáneos. Nosotros nos toca contextualizar a nuestro Jesús. No hay aportes ecológicos en la Biblia, no los hay. No tienen esa conmovisión andina. Nuestros problemas sociales no están en la Biblia. No podemos decir, vamos a orar, que Dios. No, 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 no. Hay que hacer el evangelio, que es lo que te mandó Jesús. Y hay que imitarlo y emularlo. Pero tú hablas de un Jesús, ¿verdad? Eh, Como tú lo dijiste, ¿verdad? Que se interpone a la ley, o un Jesús que vira al templo, La gente no quiere ver ese Jesús, lo esconden. Mira el evangelio. ¿Qué, qué predicador a ti se habla de teología de liberación? Nadie. Nadie le interesa estos temas. Pero ese es Jesús, pero lo esconden. Porque te venden un Jesús que no es. Entonces ahí asienten con la cabeza, amén, todo bonito. Y ahí es donde yo, pues, como que a mí no me cuadra, porque es que yo estoy leyendo la Biblia, como que tú mismo estás leyendo, yo la estoy leyendo, pero lo que tú me dices no está aquí. Entonces, hay mucho trabajo por hacer todavía. Esto, mucho trabajo por hacer. ¿Algún comentario? Iba a traer que me choca que hubieras dicho todo eso, dado que pues si bien un aspecto bíblico concede la realidad cultural de la esclavitud y Ujú. que fue usada para apoyarla, igualmente fue usada para refutarla y llegar a los derechos que fueron desarrollados para hoy en día, tanto pro y contra abolicionistas la utilizaron. Pero todo eso dentro del contexto y lo que estaba buscando para el aspecto de la liberación. Las dos cosas estaban ahí, pero claro está, cada cual buscando dos. Unos, tanto en su aspecto del literario,